Capítulo 1. El Reino de Cristal. Ciudad de México. Oficinas corporativas del Grupo Monterrey. Un rascacielos de cristal refleja el sol matutino mientras ejecutivos bien vestidos cruzan el lobby de mármol. Carlos Mendoza ajustó su corbata de seda italiana mientras revisaba los números en su iPad. A los 35 años, era el vicepresidente más joven en la historia de Grupo Monterrey, una de las constructoras más importantes de México. Su oficina en el piso 42 ofrecía una vista panorámica de la ciudad que parecía rendirse a sus pies. Señor Mendoza, el consejo lo espera, anunció su asistente, Patricia, asomando la cabeza por la puerta. 5 minutos más, respondió Carlos sin levantar la vista. Los números del proyecto Polanco bailaban frente a sus ojos. 300 millones de pesos en inversión, el desarrollo residencial más ambicioso del año. Su proyecto. Su éxito. En la sala de juntas, don Roberto Sandoval, el patriarca fundador de la empresa, lo recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Carlos, muchacho, siéntate. Tenemos que hablar. Los otros ejecutivos evitaron su mirada. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los auditores encontraron algunas irregularidades en las cuentas del proyecto Polanco, continuó don Roberto, su voz cortante como una navaja. Transferencias no autorizadas. Facturas falsas. 20 millones de pesos que simplemente desaparecieron. El mundo de Carlos se tambaleó. Las noches en vela, la presión constante, las pastillas que había empezado a tomar para mantenerse despierto, luego para relajarse, después para sentirse normal. Todo se conectaba en una espiral descendente que ahora lo miraba fijamente desde los ojos acusadores del consejo. Yo, puedo explicarlo, tartamudeó Carlos, pero las palabras se desvanecían como humo. Ya no trabajas aquí, sentenció don Roberto. La policía será notificada. Tienes 1 hora para limpiar tu oficina. Carlos salió de la sala con las piernas temblorosas. En el elevador, su reflejo en el espejo le devolvió la mirada de un extraño. Ojos rojos, manos temblorosas, la sombra de lo que una vez fue un hombre exitoso. Su teléfono vibró. Un mensaje de Elena, su esposa. Carlos, necesitamos hablar. Urgente. Mientras el elevador descendía piso tras piso, Carlos no sabía que estaba comenzando una caída que lo llevaría mucho más profundo de lo que jamás imaginó. Capítulo 2. El derrumbe. Colonia Roma Norte. Una casa de 2 pisos con jardín delantero. Las ventanas están cubiertas por cortinas cerradas y un letrero de se vende se balancea en el viento. Elena Mendoza sostenía un vaso de té entre sus manos temblorosas mientras esperaba en la sala. Los muebles elegantes que una vez llenaron su hogar con orgullo ahora parecían testigos silenciosos de su desintegración. Su hija Sofía, de 14 años, bajó las escaleras con una maleta pequeña. ¿Ya se fue papá?, preguntó Sofía, evitando mirar hacia la puerta del estudio donde Carlos se había encerrado durante los últimos 3 días. Sí, mija. Se fue temprano. Pero Elena mentía. Carlos seguía ahí, perdido en una bruma de pastillas y desesperación, incapaz de enfrentar la realidad que se desmoronaba a su alrededor. La puerta del estudio se abrió con un crujido. Carlos apareció con la barba de varios días, la camisa arrugada y los ojos vidriosos. En su mano temblaba un frasco de pastillas vacío. ¿Dónde están?, murmuró, más para sí mismo que para ellas. Carlos, basta. Elena se levantó, su voz cargada de una tristeza que había estado acumulando durante meses. Sofía y yo nos vamos a casa de mi hermana. ¿Por cuánto tiempo? La voz de Carlos sonaba lejana, desconectada. Elena lo miró con ojos que una vez lo habían amado sin condiciones. No lo sé. Hasta que decidas quién quieres ser. Sofía se acercó tímidamente a su padre. Papá, puedes mejorar. ¿Como antes? Carlos intentó abrazarla, pero ella retrocedió al sentir el olor químico que emanaba de su cuerpo. Ese gesto, pequeño pero devastador, partió algo dentro de él. Prometo que... comenzó, pero Elena lo interrumpió. No más promesas, Carlos. No más mentiras. Mientras las veía partir, Carlos se desplomó en el sofá de cuero que había comprado para celebrar su primer gran ascenso.
El silencio de la casa vacía era ensordecedor. Su teléfono sonó. Era Javier, su hermano menor. Carlos, hermano, escuché lo que pasó. Puedes quedarte conmigo un tiempo, pero... Tienes que buscar ayuda profesional. Lo que sea que estés tomando, está destruyéndote. Carlos colgó el teléfono. En el cajón de su escritorio encontró su última reserva, un frasco de Oxycontin que había conseguido con una receta falsa. Mientras las pastillas se disolvían en su lengua, se preguntó cuándo exactamente había dejado de controlar su vida para que las drogas la controlaran por él. 3 meses después, el letrero de se vende fue reemplazado por uno de vendida. Carlos ya no estaba ahí para verlo. Capítulo 3. La sombra de la calle. Centro histórico de la Ciudad de México, madrugada. Las calles están cubiertas por una niebla fría y las farolas crean charcos de luz amarillenta sobre el pavimento húmedo. Carlos despertó en un callejón detrás de la Catedral Metropolitana. El cartón que había usado como colchón estaba empapado por la lluvia nocturna, y el frío se había filtrado hasta sus huesos. A su lado, Miguel, un hombre de unos 60 años con barba gris enmarañada, rebuscaba en una bolsa de plástico. Despierta, flaco. Tenemos que movernos antes de que lleguen los de limpia, y gruñó Miguel, usando el apodo que Carlos había ganado después de perder casi 30 kilos en los últimos 18 meses. Carlos se incorporó lentamente. Sus piernas, débiles por la desnutrición, apenas lo sostenían. En algún momento durante estos 2 años en las calles, había dejado de llevar la cuenta de los días. Solo existían los ciclos: conseguir dinero, conseguir droga, sobrevivir hasta el siguiente. Miguel, ¿tienes algo?, preguntó Carlos, su voz ronca por la deshidratación. Nada hasta que consigamos lana, y ya sabes cómo. Carlos miró hacia la catedral. Durante las últimas semanas, había observado a los feligreses entrar y salir, notado los patrones de seguridad, identificado los momentos de mayor vulnerabilidad. La desesperación había comenzado a susurrarle ideas que su yo anterior jamás habría considerado. Hay una misa de 6 de la mañana, murmuró Carlos. Poca gente. El padre Hernández siempre está solo preparando el altar. Miguel lo miró con una mezcla de sorpresa y admiración sombría. ¿Estás hablando en serio? ¿Una iglesia? Tienen una caja de donaciones. He visto a la gente dejar billetes ahí. La lluvia comenzó a caer nuevamente, cada gota como una pequeña acusación sobre su piel. Carlos pensó en Sofía, en cómo solían ir juntos a misa los domingos cuando ella era pequeña. Recordó cómo ella ponía sus monedas en la canasta de limosnas con una sonrisa orgullosa. Es diferente, ¿verdad?, dijo Miguel, como si hubiera leído sus pensamientos. Cuando cruzas ciertas líneas. Ya no hay vuelta atrás. Carlos se puso de pie, temblando tanto por el frío como por la abstinencia. Ya no hay nada atrás de que regresar. A las 5:45 de la mañana, Carlos se acercó a la entrada lateral de la catedral. Sus manos temblaban mientras tocaba la manija de bronce. El metal estaba helado, pero se abrió con facilidad. El interior estaba débilmente iluminado por velas votivas. El padre Hernández, un hombre mayor de complexión robusta, arreglaba flores sobre el altar principal. No había nadie más. Carlos avanzó por el pasillo lateral, sus pasos resonando suavemente sobre el mármol. La caja de donaciones estaba exactamente donde la había visto, una urna de madera tallada junto a una imagen de la Virgen de Guadalupe. Mientras sus dedos se acercaban a la cerradura, una voz suave lo detuvo. ¿Vienes a la misa matutina, hijo? Carlos se congeló. El padre Hernández se había acercado silenciosamente y ahora estaba a menos de 3 metros de distancia, sus ojos bondadosos fijos en el rostro demacrado de Carlos. Yo, sí, padre, mintió Carlos, su mano aún extendida hacia la caja. Me alegra. No tenemos muchos visitantes tan temprano. El sacerdote lo estudió con una mirada que parecía ver directamente a través de todas las mentiras y desesperación. ¿Tienes hambre? La pregunta simple y directa golpeó a Carlos como un puño en el estómago. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que alguien le había preguntado sobre sus necesidades básicas con genuina preocupación? Capítulo 4. El punto de quiebre.
Sacristía de la Catedral Metropolitana. Una habitación pequeña y cálida con estantes llenos de libros religiosos y una mesa de madera donde humea un plato de comida. El padre Hernández colocó frente a Carlos un plato de frijoles refritos, huevos revueltos y tortillas caseras. El aroma hizo que el estómago de Carlos rugiera audiblemente, traicionando los días que llevaba sin comer. Come tranquilo, hijo. No hay prisa, dijo el sacerdote mientras se servía una taza de café. Carlos devoró la comida con desesperación, apenas masticando. Era la primera comida real que probaba en más de una semana. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que se diera cuenta. ¿Cuánto tiempo llevas en la calle?, preguntó el padre Hernández con suavidad. 2 años, respondió Carlos entre bocados. Más o menos. ¿Y antes? Carlos vaciló. Durante tanto tiempo había evitado hablar de su vida anterior, como si mencionarla fuera a hacer más real su caída. Era ejecutivo. Tenía una empresa, una familia. ¿Drogas? La palabra flotó en el aire como una confesión inevitable. Carlos asintió lentamente. Mi hija tiene 14 años, susurró Carlos. Se llama Sofía. No me ha visto en 2 años. Creo que es mejor así. El padre Hernández se inclinó hacia adelante. ¿Sabes qué es lo que más me duele de mi trabajo, Carlos? Ver a hombres buenos convencidos de que ya no merecen amor. No soy un hombre bueno, padre. Si supiera lo que estaba a punto de hacer. Lo sé. Carlos levantó la mirada, sorprendido. He estado en este trabajo 40 años. Reconozco la desesperación cuando la veo. El sacerdote se levantó y caminó hacia la ventana. También reconozco cuando alguien todavía tiene la oportunidad de elegir un camino diferente. Es demasiado tarde para mí. ¿Es eso lo que quieres que Sofía recuerde de ti? ¿Que su padre se rindió? La mención de su hija atravesó las defensas de Carlos como una flecha. Sofía, con su sonrisa tímida y sus dibujos pegados en el refrigerador. Sofía, que solía esperarlo en la puerta cada noche con un abrazo. No sé cómo regresar, admitió Carlos, su voz quebrada. El padre Hernández regresó a la mesa y colocó su mano sobre el hombro de Carlos. El primer paso es querer hacerlo. ¿Quieres intentarlo? Carlos pensó en Miguel, esperándolo en el callejón. Pensó en las pastillas que necesitaba, en el dolor físico que vendría con la abstinencia. Pensó en Elena, en cómo había llorado el día que se fue. Pensó en Sofía. Sí, susurró. Pero no sé si pueda. Conozco un lugar. Se llama Casa Esperanza. Es un centro de rehabilitación dirigido por gente que ha pasado por lo mismo que tú. Carlos sintió pánico. No tengo dinero. No tengo seguro. No tengo nada. Tienen un programa de becas. Y yo podría hacer algunas llamadas. Durante los siguientes minutos, el padre Hernández hizo 3 llamadas telefónicas. Carlos escuchó fragmentos de conversación. Un caso especial, necesita ayuda inmediata, está listo para cambiar. Cuando colgó el teléfono, el sacerdote sonrió. Pueden recibirte esta tarde. Pero Carlos, tienes que entender algo, esto va a ser lo más difícil que hayas hecho en tu vida. Habrá momentos en los que querrás huir. ¿Y si no lo logro? Entonces lo intentarás de nuevo. Y si es necesario, otra vez más. Carlos miró por la ventana hacia el callejón donde Miguel probablemente seguía esperándolo. Por primera vez en 2 años, tenía que elegir entre 2 caminos claramente definidos, seguir hundiéndose o comenzar la lucha más difícil de su vida. ¿Puedo usar su teléfono?, preguntó Carlos. Quiero llamar a mi hermano. El padre Hernández empujó el teléfono hacia él. Por supuesto. Carlos marcó el número que aún recordaba de memoria. Javier contestó al tercer tono. Javier. Soy Carlos. Su voz tembló. Hermano, necesito ayuda. Capítulo 5. La tormenta interna. Casa Esperanza, un edificio de 3 pisos en la colonia Roma Sur. Las ventanas tienen rejas decorativas y un pequeño jardín frontal donde varios hombres en ropa casual conversan en círculo.
Carlos llevaba 3 semanas en Casa Esperanza cuando la tormenta real comenzó. Los primeros días habían sido un infierno de síndrome de abstinencia, sudores fríos, náuseas, temblores incontrolables. Pero ahora venía algo peor, enfrentar la realidad de lo que había perdido. Carlos, es tu turno, dijo la doctora Patricia Vega, la directora del centro. Era una mujer de 40 y pocos años con ojos inteligentes y una sonrisa que había visto demasiado sufrimiento para ser ingenua. El círculo de terapia grupal incluía 8 hombres de diferentes edades y trasfondos, pero todos compartían la misma mirada, la de quienes habían tocado fondo y estaban tratando de encontrar la superficie. No tengo nada que decir hoy, murmuró Carlos, evitando las miradas del grupo. Ayer recibiste una llamada, dijo la doctora Vega suavemente. ¿Quieres contarnos qué pasó? Carlos cerró los ojos. La llamada había sido de Elena. Después de 2 años de silencio, su voz había sonado como un eco de otra vida. Mi esposa, comenzó Carlos, su voz apenas audible. Me llamó para decirme que Sofía, mi hija, está en terapia psicológica. Por abandono paterno. Un silencio pesado llenó la habitación. Dice que Sofía tiene pesadillas. Que a veces la encuentra llorando en su cuarto, preguntando si hizo algo malo para que yo me fuera. Roberto, un ex contador de 50 años que había perdido todo por el alcohol, se inclinó hacia adelante. ¿Qué más te dijo? Que quiere intentar que tengamos una reunión. Las 3. Elena, Sofía y yo. Carlos abrió los ojos, brillantes de lágrimas contenidas. Pero tiene miedo. Dice que no sabe si soy la misma persona que se fue o si soy alguien que podría lastimar a Sofía otra vez. ¿Y tú qué piensas?, preguntó la doctora Vega. Pienso que tiene razón en tener miedo. Carlos se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana. Ayer, después de esa llamada, lo único en lo que podía pensar era en conseguir algo para no sentir tanto dolor. Estuve a punto de salir de aquí. ¿Qué te detuvo? La voz de la doctora era suave pero insistente. Carlos se volvió hacia el grupo. Miguel. El hombre con el que vivía en las calles. Vino a verme ayer por la noche. Nadie en el grupo conocía esta parte de la historia. Está muriendo, continuó Carlos. Cirrosis hepática. Los doctores le dan 6 meses. ¿Y saben qué me dijo? Me dijo, flaco, no cometas mi error. Yo tuve una hija también. Se llamaba Carmen. Murió en un accidente de auto hace 5 años y nunca supe qué pasó porque estaba demasiado perdido para ir al funeral. No dejes que tu hija crezca pensando que su papá no la amaba lo suficiente para luchar por ella. La intensidad emocional en la habitación era palpable. Varios hombres se limpiaban los ojos discretamente. Anoche no dormí, confesó Carlos. Estuve escribiendo una carta para Sofía. 30 páginas tratando de explicar lo inexplicable. Y esta mañana la rompí porque me di cuenta de que las palabras no van a arreglar nada. Solo las acciones. La doctora Vega asintió. ¿Qué acciones? Quiero completar el programa completo. Los 6 meses. Quiero hacer trabajo comunitario. Quiero. Carlos vaciló, como si la siguiente palabra fuera demasiado grande para pronunciar. Quiero ayudar a otros como yo. Roberto sonrió por primera vez desde que Carlos lo conocía. Eso es lo que yo llamo un punto de inflexión. Pero hay algo más, continuó Carlos. Elena me dijo que si completo el programa y me mantengo limpio por 6 meses más, me va a dejar ver a Sofía. 1 hora. En un lugar público. Con ella presente. ¿Cómo te sientes con eso?, preguntó la doctora. Carlos regresó a su silla, pero esta vez se sentó derecho, con los hombros hacia atrás. Aterrado. Emocionado. Desesperado. Hizo una pausa. Determinado. ¿Sabes qué significa eso, Carlos? La doctora Vega se inclinó hacia adelante. Significa que estás listo para la fase más difícil de tu recuperación, vivir con esperanza otra vez. Esa noche, Carlos escribió en su diario personal, una práctica que había adoptado en el centro. Día 23. Hoy entendí que la recuperación no se trata de volver a ser quien era antes.
Se trata de convertirme en quien debería haber sido siempre. Sofía merece un padre que no solo esté presente, sino que esté verdaderamente vivo. Y yo merezco la oportunidad de ser ese hombre. Miguel tiene razón. No puedo dejar que mi hija crezca pensando que no valía la pena luchar por ella. Porque ella vale la pena luchar por todo. Capítulo 6. El Renacimiento. Parque México, Colonia Condesa. Un sábado soleado por la tarde. Familias pasean por los senderos arbolados y niños juegan en las áreas verdes. En una banca cerca del lago artificial, 3 personas se sientan en un silencio cargado de expectación. Carlos llevaba 8 meses limpio cuando finalmente se reunió con Sofía. Ahora de 16 años, ella había crecido durante su ausencia, pero sus ojos seguían siendo los mismos que él recordaba, inteligentes, cautelosos, y llenos de una bondad que él temía haber dañado para siempre. «Hola, papá», dijo Sofía, su voz más madura de lo que Carlos esperaba. «Hola, mi amor». Las palabras salieron rotas, cargadas de 2 años de conversaciones perdidas. Elena se sentó entre ellos, todavía protectora pero con una expresión menos tensa que la última vez que se habían visto. «Sofía quiere hacerte algunas preguntas», dijo Elena suavemente. Carlos asintió, preparándose para cualquier cosa. «¿Por qué te fuiste?» La pregunta fue directa, sin rodeos. Típico de Sofía. Carlos había ensayado esta respuesta durante meses con la doctora Vega, pero ahora todas las palabras preparadas se desvanecieron. «Porque estaba enfermo, Sofía. Y cuando estás tan enfermo como yo estaba, haces cosas que lastiman a las personas que más amas, precisamente porque las amas y no puedes soportar que te vean así». ¿Era mi culpa? No. La respuesta salió como un rugido suave pero firme. Nunca, jamás fue tu culpa. Tú eres lo mejor que he hecho en mi vida, y el hecho de que haya estado tan perdido que no pude cuidarte es mi responsabilidad completa. Sofía lo estudió con la misma intensidad que solía usar para sus problemas de matemáticas. Mamá dice que ahora ayudas a otras personas. Carlos sonrió por primera vez desde el inicio de la conversación. Sí. Trabajo en Casa Esperanza, el lugar donde me ayudaron a recuperarme. Y estamos comenzando algo nuevo. ¿Qué cosa? Se llama Fundación Segundo Amanecer. Ayudamos a personas que viven en las calles por problemas de adicción. Les damos comida, ropa, pero sobre todo, les damos la oportunidad de entrar a programas de rehabilitación. Elena se inclinó hacia adelante, interesada. ¿Cómo funciona? Tenemos un equipo de 6 personas, todas en recuperación. Salimos todas las noches al centro histórico, a Tepito, a las colonias donde más gente necesita ayuda. No los juzgamos, no los presionamos. Solo les mostramos que existe otra opción. ¿Cómo hizo el padre Hernández contigo?, preguntó Sofía. Carlos la miró, sorprendido de que recordara los detalles que Elena había compartido con ella. Exactamente como hizo el padre Hernández conmigo. Durante la siguiente hora, caminaron por el parque. Carlos les contó sobre Miguel, quien había muerto 5 meses atrás pero no antes de entrar a un programa de rehabilitación y reconciliarse con su hermana. Les habló de Roberto, quien ahora era contador de la fundación. Les contó sobre los 347 personas que habían ayudado a ingresar a programas de rehabilitación en los últimos 6 meses. ¿Puedo conocer la fundación algún día?, preguntó Sofía mientras se sentaban nuevamente en la banca. Carlos miró a Elena, quien asintió ligeramente. Me encantaría que la conocieras. Pero solo si tú quieres, y cuando te sientas lista. Papá. Sí. ¿Crees que podrías venir a mi graduación de preparatoria? Es en 6 meses. Carlos sintió que su corazón se detenía por un momento. ¿Quieres que vaya? Sí. Pero solo si prometes que no te vas a ir otra vez. Carlos tomó las manos de su hija entre las suyas. Estaban más grandes de lo que recordaba, pero seguían siendo suaves y cálidas. Te prometo que voy a luchar todos los días para estar presente en tu vida. No puedo prometerte que será fácil, pero puedo prometerte que nunca voy a dejar de intentarlo. Sofía sonrió por primera vez ese día. Está bien. Es suficiente por ahora.